Bodega Los Llanos acumula casi un siglo y medio de vida. Fue fundada en 1875 por la familia Caravantes. No fue sino hasta un siglo después, en 1975, cuando el grupo castellano-manchego Cosecheros Abastecedores la adquirió. Más tarde, en 2008, fue la gran empresa vitivinícola García Carrión quien adquirió las instalaciones, dotándolas de las modernas y necesarias tecnologías vitivinícolas de la actualidad. Pues aquí empezó todo, con la bodega de la familia Caravante, una bodega que por aquellos entonces podía almacenar unos 300.000 litros de vino y que se ha convertido en una bodega que almacena 85 millones de litros en las nuevas instalaciones que veremos en la autovía. La cueva de vino de la bodega originaria de Bodega Los Llanos es, con diferencia, la cueva más antigua de Valdepeñas en crianza de vinos. Sus 2.000 metros de galerías y de pasadizos fueron excavados en el siglo XIX a mano sobre la roca caliza, característica del subsuelo de Valdepeñas. Si queremos conocer la historia de Bodegas Vinarti, es imprescindible pasar por estas cuevas. Como bien hemos dicho, esto se construye en el siglo XIX y empiezan con cosecheros abastecedores, que en su momento tiene la brillante idea de ser pioneros en meter un vino de Valdepeñas en barrica de roble. Todo lo que comienza como un experimento, pues termina como estamos viendo, pues eso, en unas cuevas que se fueron comprando inclusive a los vecinos y haciendo galerías para la demanda que tenía en el mercado nacional. Las características de la cueva, como muchas cuevas en las zonas de Valdepeñas, al tener un terreno calizo y gredoso por debajo, pues se picaban a mano, ¿no? Y se aprovechaba la misma bóveda de la piedra y por debajo, cuando llegaba el terreno blando, se aprovechaba para hacer la galería. Esto empieza, la primera introducción de barrica empieza por el 1971 y principalmente lo que se metía era la variedad Tempranillo. No como hoy la conocemos, porque entonces los vinos más conocidos de Valdepeñas eran los tintos tradicionales, los tintos Valdepeñas, y entonces se elaboraban con una parte de uva Tempranillo y una parte de uva Irene. Esos fueron los comienzos de la crianza que tuvo Bodega Los Llanos, y los principales mercados por aquellos entonces estaban focalizados a lo que era a nivel español, España, Madrid, Cataluña, y era un poco por aquellos entonces donde los riojanos estaban ya entrando en lo que eran en Madrid, donde con el vino de crianza del señorío Los Llanos, pues hacen un vino muy similar y muy parecido a lo que eran los vinos de Rioja, con el gran éxito que tenían una similitud muy parecida y a un coste muy inferior. Eso fue un poco el éxito que tuvo el señorío Los Llanos, que hoy es reconocido por el mundo entero. La capacidad de las barricas son de 225 litros. Por aquellos entonces, por el 1971, lo que más o menos se utilizaba o lo que más se primaba era el roble americano. Ya en estos tiempos pues ha ido avanzando más al americano y al francés. Lo que nos permitía estas cuevas naturales, pues de una forma natural tener una temperatura y una humedad constante, que es las condiciones óptimas para el envejecimiento del vino. La crianza simplemente es una oxidación natural, controlada. Lo que garantizamos con la barrica pues era una microoxigenación del interior al exterior, y dependiendo del poro de la barrica pues se aceleraba o se disminuía. La barrica normalmente tiene una durabilidad dependiendo un poco de para qué se estén utilizando. Quiero decir que puedan ser para un crianza, un reserva, un gran reserva. Si el producto que está utilizando la empresa es un crianza, pues suelen ser maderas más nuevas, entonces la renovación del parque de barricas pues viene estando en 6 años, 7 años. Si son maderas que vamos a utilizar para reservas y grandes reservas, que son periodos mucho más largos, que tiene que estar el vino en la barrica, pues utilizamos algo de barricas más viejas, para evitar el aporte de tanta madera y tener la oxidación que vamos buscando para la evolución del vino. Como he comentado antes, pues en estas cuevas, pues el origen, cuando se hace el origen, pues prácticamente es la cueva que estamos viendo. Y esto, pues a lo largo del tiempo y del fruto del éxito que está teniendo el señorío de Los Llanos Crianza, pues se van haciendo calles y se van comprando cuevas a vecinos linderos. Tanto es ya la situación
que el mismo ayuntamiento pues paraliza un poco, porque ya incluso hay pasillos o calles que están cruzando la calle por arriba. Entonces, por un momento llega el ayuntamiento y paraliza un poco las obras, y es cuando ya la compañía decide de cambiar las instalaciones donde nos encontramos a lo que es la autovía que veremos más adelante. Sí, aquí podemos ver y contemplar un poco por los trabajos que se hacían en aquellos entonces. Aquí tenemos todavía cementerio de botellas, que estas botellas datarán del 1880, 1885, que fue el primer gran reserva, perdón, que sacó la compañía Cosecheros Abastecedores, que por ahí tiene que haber alguna botella todavía de 1985. Si nosotros abriéramos una botella, están con vino, evidentemente, y bueno, han llevado una evolución natural, pero el vino está correcto, con la evolución natural, evidentemente. Como podemos comprobar, aún la bodega de origen sigue manteniendo las tenajas originarias de aquellos entonces, ¿vale? Por aquellos entonces eran tenajas de barro, toda la elaboración, el almacenamiento se hacía en tenajas de barro, y es lo que vamos a ver un poco la evolución de cómo el origen y cómo se trabaja actualmente. Las tenajas normalmente lo más habitual que había por toda esta zona era el barro, se fabricaba en Villarrobledo, era un barro muy famoso, y la capacidad que se le daba a cada una de las barricas venían siendo sobre 8.000 litros cada una de las tenajas. Por aquello entonces se hablaba de arrobas, ahora ya se ha pasado más a hablar de litros, pero estas tenajas pues serían de 500 arrobas, luego se pasaron a hacer el otro paso, la evolución que hubo de la tenaja de barro a depósitos de hormigón con resina, que entonces ya pasaron a hacer envases algo mayor, ¿no? Hablábamos de envases de 600 arrobas, 800 arrobas, se pasó de la tenaja de 500 a los envases de hormigón. La tenaja, pues bueno, era un poco el plano o la foto que todos los querían representar, tanto pintores como fotógrafos, porque era un poco la historia, ¿no? Si retornamos un poco a la historia, inclusive se llamaba ánforas, ¿no? Esto viene de los fenicios, de los egipcios, en fin, se ha ido evolucionando en el tiempo a ánforas mucho más grandes que hoy por hoy siguen manteniendo. Hay muchas bodegas aquí en la zona de Valdepeñas que aún siguen manteniendo todas sus bodegas, como exposición o como museo, como es en este caso, las bodegas de barro antiguo. Patanegra, Señorío de los Llanos, Armonioso, Torneo, Donopas, dan nombre a algunos de los vinos mejor valorados y de mayor prestigio de la denominación de origen Valdepeñas. Patanegra es la marca insignia de lo que es Señorío de los Llanos y se ha convertido en la marca insignia de lo que es del grupo García Garrión, de la familia García Garrión. Como podemos ver en la exposición, pues tanto la marca, que para ellos ha sido siempre un referente de calidad, y lo han exportado a 5 denominaciones de origen más importantes a nivel de España. Como podemos ver, está presente en Rioja, en Rueda, en Ribera, en Cataluña. Entonces, bueno, ellos la compañía lo que ha hecho es, bajo el paraguas de la marca Patanegra, desarrollar las distintas denominaciones de origen. Curioso, porque mucha gente especula con la historia de lo que es de dónde sale la palabra Patanegra, y es curioso, donde hemos estado anteriormente, en las bodegas antiguas, donde nace un poco toda la historia de este proyecto empresarial, pues bueno, las oficinas estaban en la parte de arriba y la producción, como en este caso, que ahora sí vemos la producción, el envasado estaba debajo de las oficinas. Resulta que corría, cuando se envasaba Patanegra, llevaba una cápsula negra, como podemos ver ahora mismo, y entonces cuando llegaban a las oficinas, Señorío de los Llanos llevaba la cápsula roja y el Patanegra, que entonces no se llamaba Patanegra, era Señorío de los Llanos, pero con cápsula negra. Entonces decían, no, a mí dámelo ese de la pata negra, haciendo referencia a lo que el jamón, a la pezuña del jamón. De ahí entonces cuando nace el nombre de Patanegra en el vino. José Vicente, Bodegas Los Llanos, en cifras, ¿qué cantidad de botellas de vino comercializó en 2017? A nivel de grupo estamos en 850 millones de envases. Ten en cuenta, somos la primera bodega de Europa y la cuarta del mundo. Si nos centramos en lo que es bodega Vinarty, nosotros estamos comercializando prácticamente todos los años unos 35 millones de envases. Nuestra prioridad y nuestra fuerza y nuestra fortaleza pues está enfocado mucho más a los vinos, como ahora veremos en las cuevas. Tenemos una cueva de 10.000 metros cuadrados, pues está muy focalizada a lo que es el vino de crianza, reservas y grandes reservas. Nuestra capacidad total de bodega está en torno a 85 millones de litros, tenemos una capacidad de producción
de unos 100 millones de litros, y normalmente un año con otro tenemos una capacidad de producción entre 40 y 45 millones de kilos de uva tempranillo de la zona. También, aparte, como ya sabéis, el grupo, la familia García Carrión, pues también tiene su sección de zumos. También tenemos un departamento, una nueva gama de vinos, que el departamento de I+D lo tenemos en Daimiel, donde hemos hecho un desarrollo de vinos espumosos, que hoy están muy demandados en el mercado, ¿vale? Entonces, toda una gama de vinos de espumosos, inclusive algo de mimosa mezclado con naranja, en fin, llevamos un desarrollo y una evolución de los vinos más demandados en el mercado. Aparte, como ya es conocido por el público, pues tenemos una gama, una línea de zumos, gazpachos, salmorejos, sangrías, todo esto lo hacemos en las plantas de Almería, de Daimiel y Huelva. Huelva es una de las plantas más importantes a nivel de zumos, hacer el zumo recién exprimido, o sea, se hace todo en una misma finca. La planta está rodeada de 1 millón de naranjos y automáticamente en el momento que se corta del árbol se exprime y automáticamente se envasa para que llegue al consumidor con toda su riqueza. A 12 metros de profundidad, en madera de roble, los vinos de bodegas Los Llanos alcanzan su plenitud en las mejores condiciones. Las bodegas poseen una de las mayores cuevas de vino subterráneas del país, con capacidad para 40.000 barricas de roble. Así es, aquí vemos la evolución de las 1.500 barricas que en aquellos entonces montaron cosecheros abastecedores, se ha traducido en una de las cuevas más grandes del país. Actualmente, como bien ha dicho, contiene 40.000 barricas de roble y contiene una extensión de 10.000 metros cuadrados bajo tierra. Aquí lo que se ha buscado es hacer una similitud a lo que eran las cuevas naturales, esas en a cielo abierto. La primera cueva se construye en el 77 y la segunda en el 97. Aquí lo que conseguimos, igual que de forma natural también, es una temperatura y una humedad constante. Estamos rondando aquí una temperatura durante todo el año entre 18 o 20 grados y una humedad entre 75 y un 80%. Son las temperatura y humedad correctas para el envejecimiento de vino. Como comentaba antes en la cueva antigua, por lo que necesitamos que la madera esté hidratada para que esa oxidación necesaria del vino y esa evolución vaya generándose en el tiempo. Esta cueva es desde hace años también conocida como la Cueva del Arte, con diferentes calles dedicadas a artistas e intelectuales de La Mancha. Explícanos un poco. Efectivamente, aquí se hacía un acto sociocultural, una vez que se terminaba la vendimia, pues se daba a conocer a las personas de Valdepeñas o fuera de Valdepeñas por los premios que había obtenido la bodega Los Llanos, y se invitaba a un personaje artístico o cultural de la zona, el cual representaba en una etiqueta pues lo más característico de él. Está aquí representado Cecilia Muñoz, Juan Alcaide, en fin, todo era enfocado a poetas, pintores, y lo que hacían era plasmar lo que ellos querían plasmar en la etiqueta, y ese año en concreto pues se regalaba ese tipo de vino y se hacía un acto cultural dentro de la bodega, y ya con el mismo, aprovechándose, se le dedicaba una calle a esa persona dentro de la cueva. Cuéntanos cuántos puestos de trabajo genera y aporta a la economía local Bodega Los Llanos. Actualmente estamos fijos sobre 42 personas, en campaña pues ya sube un poco más el empleo y estaremos sobre 75 personas en tiempos de campaña. Lo que ha conseguido la familia García Carrión pues es traer la estabilidad desde el 2007, pues focalizando todo su esfuerzo en lo que es la exportación del señorío de Los Llanos y Pata Negra, y aunando bajo la marca Pata Negra por las distintas denominaciones de origen que nos están haciendo conseguir durante 3 años consecutivos ser las marcas más vendidas a nivel nacional, sobre todo en las campañas, cuando terminan las campañas de Navidades. Pata Negra lleva ya 3 años junto con el señorío de Los Llanos de los vinos más vendidos. Explícanos qué plazos manejáis para el envejecimiento y la maduración de vuestros distintos tipos de vino, tanto crianza como reserva, como grandes reservas. Bueno, pues aquí, como sabéis, nos tenemos que ajustar al pliego de condiciones de nuestra denominación de origen Valdepeñas. Pero vamos, los crianzas vienen teniendo unos periodos de 6 meses, los reservas son sobre 2 años y los grandes reservas 3 años, más su periodo en botella. La evolución que depende de la evolución que podamos ir observando en la barrica, pues siempre vamos valorando el departamento técnico, si puede tardar un poquito más en la barrica, un poco menos, eso ya un poco va en opción del departamento técnico en ese momento. El concepto de innovación, ¿qué significa dentro de Bodegas Los Llanos?
Pues tiene que ser, para nosotros es una pata muy importante, porque tenemos que tener una flexibilidad y una innovación constante. Yo creo que es uno de los grandes logros de esta familia, ¿no? El tener una innovación constante, en mantener viva el día a día la empresa. O sea, muchas veces si no tenemos esa innovación, esa flexibilidad y esa responsabilidad que nos inculca nuestro presidente, pues la gente termina inclusive aburriéndose, ¿no? Y lo que nos hace es ver, pues eso, que hay que tener una evolución, ser flexible contra las demandas que nos pueda plantear el mercado y siempre adaptar una compañía o una empresa, por muy grande que sea, a las necesidades que nos pueda plantear el mercado. Nuestro presidente lo dice mucho, ¿no? Es mover un ferry, pero despacio a despacio se puede mover un ferry, pero hay que moverlo porque el mercado nos lo demanda.